seminario sobre terapia de lenguaje. Esperamos unos 4 minutos, son exactamente las 7:30, 4 minutos para poder iniciar. Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. No se puede ante la cámara. Por favor, se les solicita a todos que puedan apagar sus audios para poder iniciar.
Muy buenas noches con cada uno de los participantes. Mi nombre es Alexandro Huanca, especialista en terapia de lenguaje y aprendizaje, y a nombre de nuestra institución, Corporación Nuevos Tiempos, les damos a cada uno de ustedes la bienvenida. Nuestra institución, Corporación Nuevos Tiempos, es una institución que se caracteriza por formar y perfeccionar a profesionales que están interesados en los campos de terapia de lenguaje, así como también estimulación temprana, auxiliar en educación y otros más. El día de hoy estamos todos reunidos para poder ver algunos aspectos muy importantes que debemos de tener en cuenta cuando trabajemos con aquellas personas que tienen dificultades en el lenguaje. Pero bien, ¿quién está hablando en este momento? Ya les indiqué hace un momento mi nombre. Soy Alexandro Huanca, especialista en terapia de lenguaje y aprendizaje. Hace muchos años que ya estoy ya dentro de este campo, ¿no? Docente de universidades como la Universidad Federico Villarreal, ¿no? En la escuela de posgrado, donde también trabajo dictando la segunda especialidad en problemas de aprendizaje y psicopedagogía, y docente también de otras instituciones. Ya laborando aquí en Nuevos Tiempos, eh, desde ya hace buen tiempo, en todo lo que vienen a ser las formaciones en terapia de lenguaje. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que está muy relacionado con nuestro día a día. De seguro eres de las personas que tiene en casa algún niño que quizás pueda tener algún problema de lenguaje, pero ¿en qué medida ese problema de lenguaje puede ser tan significativo o no? De pronto en este grupo podemos contar quizás con algunas personas que son de la carrera de educación. Si eres profesora de inicial o de primaria, te habrás dado cuenta que es muy común encontrar a niños que presentan dificultades de lenguaje. Sin embargo, también es muy común de que no puedas diferenciar correctamente si el problema es de lenguaje o el problema es de habla o qué tipo de problema de lenguaje presenta este niño. Pero sobre todo estoy seguro que has buscado diferentes estrategias para poder ayudarlos, para poder orientarlos, para poder hacer de que estos niños puedan hablar o comunicar mejor las cosas. Si esa ha sido tu intención, este seminario veremos algunas estrategias muy prácticas que te permitirán a ti poder darle ese apoyo a esa población infantil. Quien les habla es también licenciado en educación, pero yo soy en educación secundaria. Sin embargo, es muy común ver este tipo de dificultades en población infantil, primera infancia, inicial e incluso en todo lo que es primaria. Ahora bien, si de pronto por aquí encontramos a un psicólogo, es muy común que a consulta psicológica asistan escolares que no solamente tienen problema de aprendizaje, sino que van a tener asociado un problema de lenguaje. Es necesario entonces para el psicólogo conocer qué es un problema de lenguaje, los diferentes tipos de problemas de lenguaje, así como también poder saber qué instrumentos de evaluación puedo utilizar para hacer una evaluación correcta del lenguaje. ¿Qué evaluamos en el lenguaje? ¿Qué diferencia hay entre lenguaje y habla? ¿Cómo hacer las derivaciones correctas? Este niño con la edad que tiene, 4 años, 5 años, 6 años, ¿está avanzando correctamente en su desarrollo de lenguaje? ¿Cuáles son las características que presenta un niño con problemas de lenguaje? ¿Por qué un niño muchas veces se retrasa en su habla? Seguramente son algunas de las preguntas que se han hecho los docentes y los psicólogos, pues el día de hoy conoceremos un poquito más acerca de esto. Por otro lado, de pronto podamos tener aquí algún especialista o algún profesional de otra carrera, quizás alguna enfermera, algún técnico en fisioterapia. Sabemos nosotros que las enfermeras cumplen un papel muy importante dentro de nuestra sociedad, ¿cierto? Ellas ven cuál es el proceso de desarrollo y crecimiento del niño en la primera infancia y por lo tanto tienen un conocimiento general acerca del desarrollo del lenguaje. Pero si de pronto quieres profundizar más, quieres conocer con claridad los diferentes tipos de problemas de lenguaje y quieres brindar apoyo desde una perspectiva mucho más clínica y metodológica, pues el día de hoy vamos a conocer también un poquito más acerca de eso. De pronto, si eres de terapia física o de rehabilitación, sabrás que
dentro de la terapia física existen varias especialidades. Una de esas especialidades es la especialidad de terapia del lenguaje, ¿cierto? Sin embargo, también es importante recordar que cuando somos profesores o cuando somos psicólogos o estamos en el campo de la salud, siempre va a ser necesario que podamos identificar si un niño está avanzando correctamente dentro de sus etapas de desarrollo lingüístico. Bueno, eso entonces creo que es la motivación por la cual muchos de ustedes se encuentran o muchos de ustedes se encuentran el día de hoy en este seminario donde veremos algunas cosas muy puntuales. Vamos a empezar entonces tocando algunos temas muy esenciales y muy puntuales. Primer tema o primer aspecto que debemos de tener muy claro para poder entender qué estrategias puedo trabajar. Pero ojo, es necesario que tú sepas y que tengas muy en claro que hay una gran diferencia entre lo que vendría a ser la estimulación del lenguaje y un trastorno del lenguaje, una terapia del lenguaje. En estimulación del lenguaje, básicamente lo que tenemos que hacer es jugar, interactuar con el niño, cantar, ¿cierto? Mostrarle un poco de imagen, ampliar su vocabulario. Y la estimulación del lenguaje se va a dar a aquellos niños que no tienen un problema significativo en el desarrollo de su lenguaje. Para hacer estimulación del lenguaje, yo no necesito conocer acerca de instrumentos de evaluación. No necesito conocer acerca de las etapas de desarrollo del lenguaje de un niño. No necesito conocer acerca de cuál es el método clínico de evaluación. No necesito conocer técnicas para poder abordar casos de niños con problemas de lenguaje, porque la estimulación del lenguaje, como bien se indica, está hecha específicamente para aquella población infantil que no tiene un trastorno, que no tiene un problema significativo de lenguaje, ¿correcto? Son niños regulares a los cuales le vamos a ayudar a través de interacción social, a través de cantos, a través de conversaciones y a través de diferentes juegos que puedan seguir aflorando en el desarrollo de su lenguaje, porque no tienen ningún problema significativo. Pero ya cuando un niño empieza a desarrollar un problema significativo en el lenguaje, ya no va a ser necesario que vaya a estimulación del lenguaje. Necesariamente tendrá que ir a un especialista que brinde el servicio de terapia del lenguaje. Y un especialista que brinde el servicio de terapia del lenguaje tiene que ser una persona muy preparada, con conocimientos en psicología, neuropsicología, fonética, fonología, así como también con conocimientos en anatomía. Tiene que conocer instrumentos de evaluación, tiene que conocer todo el marco teórico de lo que es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es el habla? ¿Cuáles son los diferentes trastornos del lenguaje que existen? Identificar las características que presenta este niño corresponden a este tipo de cuadro diagnóstico de problema o de trastorno del lenguaje. Entonces ya se amerita tener un conocimiento mucho más profundo, cosa que no es necesario cuando yo voy a hacer estimulación del lenguaje. En terapia de lenguaje nosotros no hacemos manualidades. En terapia de lenguaje nosotros no hacemos cositas materiales nada más, no. Eso es algo complementario. Eso es algo que complementará un poco tu metodología y tu didáctica al momento de aplicar tus técnicas. En terapia de lenguaje, tú tienes que tener un buen y claro marco teórico. Si no tienes un marco teórico, si no conoces la diferencia entre lenguaje y habla, si no tienes conocimiento sobre fonética, sobre fonología, si no conoces sobre instrumentos de evaluación, si no sabes aplicar instrumentos de evaluación, si no sabes cuál es la ruta de abordaje, si no sabes las diferentes técnicas que existen para cada problema de lenguaje, pues entonces no puedes hacer terapia de lenguaje. Y esta especialización lo que busca es justamente de que tú puedas conocer todo eso. Veamos algunos ejemplos muy concretos. Voy a compartir a continuación la pantalla con unas diapositivas sobre un tema puntual que tocaremos el día de hoy.
Hoy vamos a conocer un poco más acerca de un problema de lenguaje muy común en el campo escolar. Vamos a conocer entonces. Voy a compartir. Aquí está. ¿Pueden ver las diapositivas? Yo creo que sí, ¿cierto? Ahí está. Corporación Nuevos Tiempos. Detección y estrategias de intervención en retrasos del lenguaje y TEL. Este tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas logran confundir qué es un retraso de lenguaje y qué es un TEL. Son dos cosas completamente diferentes. Correcto. Cuando yo hablo de retraso de lenguaje, el retraso de lenguaje, por ejemplo, no es un trastorno, no es una dificultad significativa. Pero cuando yo hablo del TEL, del trastorno específico del lenguaje, aquí sí estamos hablando de un problema muy significativo. Aquí este niño, para poder ser diagnosticado como TEL, tiene que pasar por un proceso de evaluación, de diagnóstico. Entonces, muchas veces, muchas personas creen que un retraso de lenguaje es lo mismo que un trastorno específico de lenguaje y son dos cosas diferentes. Entendamos un poquito más qué será un retraso de lenguaje y qué será un TEL. Observemos y prestemos mucha atención. Cuando yo hablo de retraso de lenguaje, básicamente tanto el retraso como el TEL se va a manifestar en la primera infancia, en niños de 3, de 4, de 5, de 6 años. Hey tú, si trabajas entonces con esta población, ten mucho cuidado porque vamos a encontrar una gran población de niños que pueden tener estas dificultades. Pero y entonces, ¿cómo me doy cuenta si es un retraso o un TEL? Analicemos primero las características generales. El nombre mismo lo dice, retraso de lenguaje. ¿Y qué será un retraso de lenguaje? Un retraso de lenguaje es un término que se utiliza cuando los niños no llegan a desarrollar adecuadamente las etapas, no llegan a desarrollar adecuadamente sus competencias lingüísticas. Esto implica, por ejemplo, que cuando un niño logra tener 3 años, debe tener un buen repertorio de vocabulario. No va a ser aceptado un niño que tenga 3 años y que solamente señale, y que no exprese oralmente las cosas. Este niño tiene 3 años y solo señala. ¿Cómo comunica las cosas? Llorando. ¿Cómo comunica las cosas? Pegando a sus compañeros. Correcto. ¿Entiende lo que uno le dice? Sí, algunos más que otros. Pero sin embargo, en comparación del resto de niños de 3 años o de 4 años, pues los demás sí expresan sus cosas oralmente. Y es más, niños de 3 años arman oraciones. Yo quiero agua. Yo quiero agua. Mm, así me habla un niño. Pero otros me dicen agua. Entonces ya vamos viendo que hay un retraso. Los dos tienen 3 años, pero uno me arma oraciones. Yo quiero agua, de 3 palabras. El otro, agua, solamente de una palabra. Y el otro que tiene 3 años, solo señala, nada más. Entonces te vas dando cuenta que los retrasos del lenguaje se van a manifestar cuando estos niños no tienen mucha intención de comunicar oralmente las cosas. Cuando no comunican oralmente las cosas, vamos a darnos cuenta que posiblemente sea un retraso de lenguaje. Lo mismo sucederá en un TEL. Son niños que no comunican con facilidad las cosas. Se mantienen callados, en silencio, de entender lo que tú le dices. José, ven, vamos a jugar, ¿ya? No logra entender todo lo que le estás diciendo. Sin embargo, otros niños de su misma edad sí lo entienden. Carambas. Entonces, las características que tiene un niño con retraso de lenguaje y un niño que tiene TEL vienen a ser casi las mismas, las manifestaciones que ellos presentan, tanto en la casa, en el aula, como en diferentes entornos. ¿Y cuál es lo común? No tienen intención comunicativa. Número uno, vuelvo a repetir y estarás apuntándolo. No tienen intención comunicativa.
Número 2, no expresan las cosas en forma oral. No expresan las cosas de forma oral. Y si lo expresan, no lo hacen bien, lo hacen con mucha dificultad. Al momento de pronunciar, algunos pronuncian y no se les entiende absolutamente nada. Por eso que la profesora dice, él es el chino porque no le entiendo nada. Él es el chino que no le entiendo absolutamente lo que habla. Pueden tener problemas en la comprensión, sí. Pueden comprender enunciados cortos, pero aquellos enunciados que son mucho más amplios no lo entienden con mucha facilidad. Hay dificultades para que puedan entender estos enunciados. ¿Se dan cuenta? No lo entienden con facilidad. ¿Está claro? Ahora bien, la diferencia sustancial entre un retraso de lenguaje y un TEL es que en el retraso del lenguaje, el problema básicamente se da porque no hay un buen contacto con el entorno medioambiental. Yo te pregunto, a ver, vamos con algunas participaciones. A ver, Evelyn Huerta, ¿puedes poner tu audio, por favor? Sí, profesor. Evelyn, si un niño, por ejemplo, está en casa, no conversan, no hablan, la mamá no juega, la abuelita no juega, lo dejan solito mirando en la tele. ¿Va a tener este niño la necesidad de poder comunicar algo cuando nadie lo estimula? No va a poder tener la comunicación porque no está logrando entender y todo Por quizás lo eso, dice a través de señas. por eso nosotros decimos que para que se desarrolle correctamente el lenguaje, tiene que haber interacción sociocultural. Mamá, usted tiene que hablar con el niño, tiene que cantar con el niño, tiene que jugar con el niño, de Tiene ese que tiempo interactuar sobre todo. para que pueda interactuar. Porque ya nos decía Vygotsky, el lenguaje se da en un entorno sociocultural. Si no hay esa interacción entre personas, entre individuos, entonces no vas a tener la necesidad de comunicar cosas. Y si no tienes la necesidad de comunicar cosas, no vas a desarrollar lenguaje, porque el lenguaje tiene como principal objetivo la comunicación. ¿Te das cuenta? Entonces, en un retraso del lenguaje, eso es lo principal que está fallando. No hay un buen entorno que le permita al niño comunicar las cosas. La mamá le da de comer en silencio, el papá no juega con el niño, salen al parque y la mamá no le dice, este es el árbol, mira el pajarito, el gatito, miau, miau. No interactúa, no le enseña vocabulario, no gestualiza. ¿Te das cuenta? Pues entonces el niño se va a quedar en silencio. Por esa razón, claramente se dice que un niño de 3 años no debería ver celular, no debería ver televisor, no debería estar frente a la pantalla horas y horas. ¿Por qué? Y este es un gran error que cumplen los padres de familia. Para que esté calladito, ya yo le doy su celular mientras yo, mamá, me pongo a conversar con mi comadre que ha venido el día de hoy, o me voy al mercado a hacer mis compras y converso con todo el mundo, menos con mi hijo que lo estoy llevando aquí en su cochecito. Ay, toma el celular ya. Ay, mira, mira, mira el celular. Pues lamentablemente, cuando el niño mira el celular, pierde la opción de comunicar cosas. Sin darse cuenta, y escúchenme bien todas ustedes, sin darse cuenta, la madre está reforzando el hecho de que el niño no desarrolle correctamente su lenguaje. ¿Sabías tú qué tan importante entonces es el contacto y la interacción? Noemi, prenda su audio, por favor. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, Noemi. Preséntese, preséntese. A ver, dígame usted de qué carrera es o de qué especialidad o por qué está el día de hoy en este seminario. Cuéntenos. Bueno, buenas noches primeramente. Me llamo Noemí González. Me falta un año para acabar la carrera de educación inicial. Y bueno, me gustó este curso. ¿Por qué? Porque como yo tengo ya casi 14 años trabajando
de auxiliar, y siempre he visto niños, ¿no? Hay veces que se comunican solamente con señas. Y al aprender, no, o sea, le enseñabas y como que no te entendía, o sea, no había la manera de cómo uno enseñarle, eh, o sea, buscar estrategias, ¿no? Para poder que él me entienda, no, solamente se comunicaba a través de señas, porque yo preguntaba a sus papás y sus papás me decían que ellos iban a trabajar y que no tenían tiempo para él, y solamente venían en la noche y solamente les preguntaba si es que habían hecho tarea y el niño decía no, con señas, pero no se preocupaba si su hijo por qué no hablaba nada. Y me gustó Está. este curso. Y entonces se ha dado usted cuenta lo importante que es la interacción social entre padres e hijos para que puedan ayudar al desarrollo del lenguaje. Y ahí No, está, sí es muy y ahí importante. está, definitivamente, ahí está. Profesor, O una sea, consulta. lo primero que nosotros tenemos que hacer aquí es básicamente concientizar al padre de familia que no va a haber cambio significativo en el niño si es que no hay el cambio en el hogar. Señor, si usted quiere que se solucione el problema aquí en el colegio, con la profesora tiene que enseñar comunicación, tiene que enseñar educación física, hace polidocencia, y todavía quiere que le solucione el problema del lenguaje de su hijo, por favor, el hijo no es mío, es de usted. Así que Profesor, usted es el papá del hijo, ustedes son los padres del hijo, así que ustedes tienen que contribuir, y es ahí donde ustedes tienen que canalizar correctamente esta información. ¿Sabían ustedes entonces que el tan solo hecho de que el niño esté horas y horas ahí con el celular corta o perjudica la capacidad de comunicación en un niño? Luria, Luria es un neuropsicólogo. Luria decía esto. Luria nos dice que a nivel de desarrollo cerebral, la edad de 3 años es la edad más óptima donde a nivel cerebral el niñito se convierte en todo, ¿correcto? Un ente de captar información, y si es bien estimulado, reproducir esa información. Por lo tanto, si no hay la estimulación y el entorno adecuado, este niño no va a poder potenciar su desarrollo cerebral a los 3 años, según lo que aplica el neuropsicólogo Luria. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante para nosotros que tengamos en cuenta que muchas horas en la pantalla no es positivo. ¿Por qué? Porque esto va a cortar el nivel de comunicación. El niño, al mirar la tele, pierde interés de comunicar. Uno, pierde interés de socializar. No socializa con otras personas. Se vuelve más arisco. ¿Te das cuenta? 4, pierde el niño la capacidad de poder desarrollar un repertorio de lenguaje léxico-semántico. Entonces, solo está mirando ahí, está mirando y no está interactuando. Y en el lenguaje tú tienes que interactuar, porque si tú no interactúas, entonces te vas a dar cuenta que vas a tener dificultades. Esa es la principal causante de un retraso de lenguaje simple. ¿Entendido? Quiere decir que los niños que tienen retraso de lenguaje simple no son niños que tienen retardo mental, no son niños que tienen alguna discapacidad, son niños, podríamos decir, regulares, con todas las habilidades necesarias, pero sin embargo, el entorno sociocultural no ha influido significativamente para estimular a que este niño empiece a desarrollar correctamente su lenguaje. Primera estrategia que tendríamos que utilizar nosotros, la primera estrategia sería poder interactuar continuamente con el niño. Es tan sencillo, esa primera estrategia. Y de nada va a servir que yo interactúe con el niño en el aula de clase o en la terapia cuando va a llegar a la casa y ahí va a estar todo el tiempo y no va a interactuar. O sea, todo el trabajo que yo hice no va a tener un soporte en casa. No va a haber un soporte en casa. De ahí que para nosotros es importante concientizar al padre. Señor, usted quiere que se solucione esta dificultad que tiene su hijo porque no es un trastorno, es una dificultad que se está manifestando ahora. ¿Entiende? Su hijo piensa, escucha, no tiene discapacidad. Por lo tanto, su hijo tiene un retraso de lenguaje simple y se puede solucionar. Usted ya no quiere seguir pagando en terapias, entonces hagamos lo siguiente, empecemos a trabajar de esta manera.
le damos las indicaciones a los padres. Entonces, nuestra primera estrategia es la interacción que debemos de tener con el niño. Hablar, conversar, correcto, jugar, cantar, y ojo, y ser expresivos, porque acá viene el otro detalle. Hola, no, ven, jugamos, ven, 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 ven. El gato, miau, miau, miau. El pollito, piu, 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 piu. Cuando yo hago eso, estoy transmitiendo al niño un lenguaje extralingüístico. Y ese lenguaje extralingüístico viene a ser las emociones que van acompañadas a las palabras que yo le doy. Por eso vamos a encontrar algunos niños que tú le preguntas, ¿cómo dice el pollito? Pío, pío, pío. Ah, ¿cómo hace el gato? Miau, miau. No hay lenguaje extralingüístico. ¿Cómo está tu mamá? Allá. ¿Estás feliz? Sí. No hay lenguaje extralingüístico. Claro, pues, ¿cómo va a haber si nunca ha tenido ese lenguaje extralingüístico del entorno inmediato? Nadie lo ha estimulado. Por eso que tú tienes que ser muy expresivo. Las profesoras de inicial son muy expresivas, sí, pero esa expresión de alegría, muy bien, hacemos esto, lo otro, pobrecito, pobrecito, no se hace, no. Eso es el lenguaje extralingüístico que va a ir acompañado de las palabras que vas a emitir tú y que el niño va a empezar a aprender y va a expresar de esa manera. Entonces el lenguaje extralingüístico es importante. Por eso que yo le digo a los padres, gestualice, articule y pronuncie correctamente los sonidos, Señor. ¿Entendido? Perro no es guau guau. Porque si usted le dice al niño que es guau guau, guau guau, guau, el niño va a pensar que ese animal se llama guau guau y no perro. Entonces, léxicamente está enseñándole mal al niño. O sea, en vez de que el niño aumente su repertorio, su vocabulario, está disminuyendo, pues, porque usted le está enseñando palabras que no tienen sentido. O sea, ese es un perro. El perro ladra. Wow, 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 wow. Ah, ahí está bien. Correcto. Gato. El gato. Miau, miau. ¿Qué quiere tomar? ¿Agua? ¿Qué quiere? An. ¿Quiere comer su an? Señor, hable bien. Pan, por favor, pan. Usted le está indicando al niño an, an, an. El niño va a pensar que se llama an. Entonces acá, si usted no habla bien, si no pronuncia bien, uy, es que son chiquititos y me encanta cómo habla así como bebito. O sea que usted bebe también. Ah, ya, usted va a ser el bebé menor que su bebé. ¿Ah? Entonces ya, pues señor, usted quiere mejorar el lenguaje, hable claro, pronuncie bien, dígale los nombres correctamente. Cuando esté en la calle con el niño, está en el carro, pues ahí menciónele todas las cosas que va observando. Ahí lo que está haciendo es que la capacidad de comprensión del niño aumente, que el niño comprenda, que el niño entienda. ¿Por qué creen ustedes? Ya lo dijo Noemí, hay algunos niños que no comprenden todo lo que les decía, porque su vocabulario es muy reducido. ¿Y por qué su vocabulario es muy reducido? Porque en casa no lo estimulan. Así de sencillo. Así de sencillo. Correcto. Bien, vamos a ver qué dice de todo esto Jackie Gamarra, que la veo muy atenta. A ver, Jackie Gamarra Chávez, cuéntame, preséntate. ¿Qué dices de todo lo que hemos visto? ¿Te he hecho recordar algún caso? Estamos en la sección Mujer, casos de la vida real. Cuéntanos tu caso, por favor, de una de tus alumnas. De repente, tú como madre de familia has cometido algunos errores. Y bueno, pues todos cometemos errores, ¿no? Es más, hay que tener mucho cuidado y escucha bien, porque cuando son primerizos los padres Mamá, ¿qué está llorando? piensan que el niño está avanzando bien, porque son primerizos, porque no han tenido esa experiencia anteriormente, y lo toman como algo normal y no le dan la importancia adecuada. Pero obviamente un terapeuta de lenguaje para eso se formó, como terapeuta de lenguaje, para poder informar, para poder explicarle, para poder decirle cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, qué va a venir a futuro, señor. O sea, si las cosas siguen así, lo que va a venir a futuro es esto, y después esto, y va a perjudicar en esto. Bueno, es su hijo y usted hace lo que guste con su hijo. Pero yo como profesional le estoy informando
porque para eso he recibido los conocimientos. Que quiero ayudarlo, sí, pero si usted me deja a mí todo el trabajo, pues no vamos a lograr mucho, porque el niño viene acá a la terapia 2 veces por semana y todos los días está en su casa. Así que yo lo tengo que entrenar a usted para que también haga algunas actividades que son muy sencillas. Un retraso de lenguaje es muy común en la población infantil. Sin embargo, cada vez son más los niños que vienen a terapia por retrasos de lenguaje, cuya intervención es muy sencilla, muy bonita. Cuéntanos un poquito tu experiencia ya. Primeramente, buenas noches a todos, profesor, a todas las compañeras que hoy por hoy estamos entrando, ¿no? Para mí esto es nuevo. Diego, se fue la imagen. Sigue. Ya, para mí esto es nuevo, profesor, porque decidí estudiar. Porque tengo 2 niños, tengo un niño de 11 años y tengo un niño de 3 años, ¿no? Y porque de repente uno como padre siempre quiere de repente lograr expectativas nuevas para los hijos, ¿no? Y porque de repente también crecer como persona en todo el ámbito de la palabra, tanto profesional como emocionalmente, ¿no? Y conocer mucho más de esta carrera, pues, ¿no? Y poder yo ayudar a niños en lo que ellos están teniendo, que es una dificultad más, no una discapacidad, como usted dice, ¿no? Una dificultad que sí se puede arreglar, ¿no? Entonces, y por eso estoy estudiando y poder ayudar a muchos niños, pues, ¿no? Correcto. ¿Usted ha sido testigo de algunos niños que han tenido problemas de lenguaje en el colegio, en su casa? A ver, cuénteme, o todavía no ha vivido esa experiencia. Tu audio está apagado. Tu audio, lo apagaste. Sí, Ahora sí. ya lo aprendí. Por ejemplo, mi niño, pero sí me escuchó lo que le dije. Dime. ¿Verdad? Allá. Mi niño de 3 años estudió, por ejemplo, el año pasado, no, el anteaño pasado, antes que haya la pandemia, y había un niño ya de 4 años en su aula que no sabía pedir nada, se orinaba en el pantaloncito, no sabíamos en qué momento quería ir al baño, o qué es lo que quería, porque no sabía expresar, ¿no? Y yo notaba eso en el niño, entonces quizás no sabíamos cómo llegar o cómo ayudar al niño, ¿no? Pero sí hay visto, sí. Correcto. Y como dice usted, cometemos el gran error de decirle, por ejemplo, al niño la comida, nanán, el perro, guau, guau. Y es un gran error, ¿no? Pero un grave error que cometemos, creo segura, la gran mayoría de padres, ¿no? A veces el amor y el cariño a nuestros hijos hacen que los tratemos así, ¿no? De esa manera. Pero sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo del lenguaje, no es adecuado. No es adecuado. Muchas gracias por tu participación. Carmelita Rosamari. A ver, preséntate por favor, y ¿has tenido ya una experiencia con niños que presenten este tipo de dificultades? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor Lucio. Yo soy profesora de inicial. Sí he visto dificultades en niños así con retraso de lenguaje, sí, retraso. Y también tengo una pequeña que tiene síndrome de Down y siempre la llevaba a terapias. Y bueno, esa es la idea, ¿no? De poder ayudarla también yo, ¿no? Correcto, muy bien. Sí. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿su niña cuántos años tiene actualmente? Ella tiene 11. 11 años. ¿Qué problemas presenta en su lenguaje? ¿Se expresa bien? ¿Tiene dificultades para expresarse? ¿Su pronunciación? ¿Dónde está el problema? ¿En la comprensión, en la expresión, en la gestualización o en el habla? Cuente. Yo creo que
no puede pronunciar, no puede pronunciar las palabras, ¿no? Ejemplos, Y, a ver algunos ejemplos. ¿Cómo pronuncia? Para entenderla mejor. por ejemplo, al decir mariquita, digamos, o algo así, y apenas dice em, quita o algo así, no toda la palabra, ¿no? Correcto. Y ha estado en terapia, sí, pero creo que no ha avanzado mucho. ¿Mm? Bien. Entonces, es importante para nosotros poder saber cuando un niño viene con problemas de lenguaje, identificar si su problema es netamente del lenguaje o es un problema del habla, que son dos cosas diferentes. Por eso yo les decía a ustedes que un terapeuta de lenguaje debe conocer todos los problemas del lenguaje. Ahora, los problemas del lenguaje aparecen en la niñez, en la adolescencia, en la juventud e incluso en la adultez y hasta en la tercera edad. En la tercera edad vamos a encontrar personas que tienen problemas de lenguaje. Por ejemplo, le da un accidente cerebrovascular o lo que llaman derrame cerebral. Era una persona que hacía su vida normal, era una profesora, sufrió un accidente cerebrovascular, correcto, y luego de ese accidente empezó a tener problemas para masticar, para deglutir, para pronunciar, ya no pronuncia bien, se olvida las cosas. Vemos que ahí ya empezó un problema de lenguaje, pero de tipo neurológico ya. ¿Por qué? Porque el cerebro se ha afectado, producto de ese daño cerebral. Entonces tendrá que ir a terapia de lenguaje y en terapia de lenguaje tendrán que trabajar con esta persona todo lo que sea necesario para mejorar su capacidad, correcto, representativa, comprensiva y expresiva del lenguaje. Pero, por ejemplo, vamos a tener niños que van a tener dificultades para poder pronunciar. Por ejemplo, tiene 7 años. Losa, no, Rosa, Losa. Acá voy viendo que tiene dificultades. Un momentito que voy a conectar la computadora, ¿ya? Si no se me va a apagar. Voy a conectar la computadora. Bien, les decía entonces que habrán niños, por ejemplo, que te entienden todo, que te comprenden todo. Incluso cuando te hablan con alegría, con tristeza, adecuadamente, ¿cierto? Pero cuando se expresan, pero no te pronuncian las palabras correctamente. Rosa, ferrocarril, eh, eh, tú, en vez de decir ruda, dice luda. En vez de decir elefante, es ante. En vez de decir camisa, isa.
En vez de decir, ¿no? Comida, ida, ¿cierto? O en vez de decir, foca, soca. Ya, ahí ya nos vamos dando cuenta que si este niño comprende, entiende, correcto, se expresa, tiene intención de comunicar, ¿esto será un retraso? No es un retraso del lenguaje, porque un retraso del lenguaje se da cuando el niño tiene poca intención para comunicar las cosas. Pero este niño sí tiene mucha intención de comunicar las cosas. Entonces, su problema no será de retraso, su problema será un problema en la pronunciación o en la articulación. Por lo tanto, la terapia que tendrá que llevar este niño será una terapia de habla y no una terapia de lenguaje. La terapia de lenguaje, ¿a quién se le aplica? Se le aplica a aquella persona que tiene dificultades en la comprensión y en la expresión de las cosas. Y cuando yo refiero de la expresión de las cosas, me refiero a expresar las cosas, pero con emociones, que tengan la capacidad de mantener un diálogo. ¿Entendido? Los niños que tienen problemas de retraso no mantienen un diálogo. Señalan, gritan, lloran, pelean, hablan así, ¿cierto? Pero un niño que tiene un problema de la pronunciación, sí manifiesta las cosas, pero lo que pronuncia a veces sustituye sonidos. En vez de decir luna, duna. En vez de decir rosa, losa. ¿Cierto? Algunos dicen, la profesora a veces dice, él es el francés. ¿Por qué? Porque habla como francés. Míralo, cosa, ferrocarril. ¿Cierto? No está pronunciando bien. Entonces ya aquí tenemos un problema de habla. En este caso, lo que estamos analizando no son problemas de habla. Un retraso del lenguaje implica problemas a nivel de la comprensión y de la expresión. ¿Está claro? Bien. Seguimos entonces. Vamos viendo, miren lo interesante que es. Entonces, ¿se han dado cuenta que para yo hablar de terapia del lenguaje, tengo que saber, número uno, qué es un retraso del lenguaje y qué es un TEL? Profesor, pero usted no ha explicado qué es un TEL. Un TEL tiene el trastorno específico del lenguaje, tiene las mismas características que un retraso del lenguaje, pero la diferencia está, a ver, vamos a ver si he estado atenta. Andrea Olivares, prenda su audio. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. A ver, preséntate brevemente para que puedas participar. Buenas noches, soy Andrea Olivares, de la cual me decidí coger el curso de terapia del lenguaje, ya que estoy estudiando lo que es auxiliar de educación inicial. También tengo una niña de 2 años, la cual de todo lo que usted ha comentado no tengo ni un problema con ella. Es una niña de 2 años que me dice palabras formadas en oraciones largas. Es una niña que habla muy bien, muy claro. Que ¿Para la edad de la que tienes? Está bien, entonces. Sí, muy bien. Lo que sí tengo problemas con mis sobrinos y el problema entra ahí en el celular, que lo encierran en el cuarto con la tablet. El niño tiene 4 años y mi niña para tener 2 años se expresa mucho mejor que él, ¿no? Tiene muchos problemas y si yo sin saber, sin estudiar, le comenté a mi hermana, ¿no? Que era lo que mucho lo tiene a ella con el celular, no deja que él se socialice, que entre, porque cuando él llega a jugar, pelea, no quiere compartir, todo es lo de él. En cambio, su hermanito que tiene 2 años, el niño es muy suelto, es un niñito que no habla tampoco, pero o sea, sí interactúa, ¿no? Socializa, ¿no? En cambio, él no, él vive su mundo, que es su cuarto y sus juguetes. También me animé porque tengo mi mami, es una persona de 62 años, pero también tiene problemas a veces para pronunciar las palabras, no se le llega a entender. Parece por lo mismo que le dio como un parálisis facial, derrame cerebral. Correcto. Como que por ahí también vienen los problemas y me interesa mucho porque al escucharlo son bastantes puntos que están muy interesantes. Qué bueno, qué bueno. Ahora bien, referente a lo que nos acaba de decir, yo le pregunto, vamos a ver qué tan atenta ha estado, La pregunta del día es, ¿cuál es la causante principal de un retraso del lenguaje simple del que hemos estado hablando? ¿Qué causa principalmente eso? ¿Qué origina? Tu audio, Andrea. Audio, se apagó tu audio, sí, ahora sí. El que el padre no interactúe con el niño. Ahí está. Esa es la principal causante. Correcto. Pueden haber otras causantes que puede ser
carga hereditaria, pero la principal es que el padre no socialice. ¿Entendido? En el caso de un TEL, de un trastorno específico del lenguaje, la causante es otra, no se origina por eso. En el TEL se origina básicamente porque el niño no desarrolla correctamente diferentes áreas de su cerebro que están relacionadas con el lenguaje. Hay una falta de maduración en áreas específicas del cerebro que se relacionan directamente con el lenguaje. Esa es la razón por la cual estos niños empiezan a tener esta dificultad. ¿Te has dado cuenta que las conductas que van a tener ambos van a ser similares, pero las causantes son otras? Un niño con retraso de lenguaje, un momento por favor. Entonces nos damos cuenta que en el caso de un trastorno específico del lenguaje, ya el origen viene por falta de desarrollo a nivel de falta de maduración, a nivel de áreas específicas del cerebro. Ahora, la pregunta del millón. Profesor, ¿y cuánto tiempo puede demorar la terapia? Bueno, en un retraso del lenguaje que es simple, las terapias pueden oscilar entre 3 meses, 4 meses, y ya hay resultados muy significativos y muchos niños solucionan su problema. ¿Entendido? Pero en un TEL no se soluciona en corto tiempo. Ellos necesitan terapia ocupacional, muchas veces terapia física, terapia de lenguaje, y su proceso de reeducación y rehabilitación puede durar un año, año y medio, puede durar, ¿qué digo un año? Dura más de un año, dura años, años. Tienen que llevar un acompañamiento por gran parte de su infancia. Van a presentar dificultades en el desarrollo de su aprendizaje también, porque ellos tienen dificultades en su capacidad de comprensión, ¿correcto? Al igual que los otros, pero es que ellos ya el problema viene por... Pero algo importante, ¿eh? Estos niños no tienen retardo mental. No vayas a pensar que un niño que tiene retardo mental o tiene discapacidad o es sordo es un niño que tiene TEL. No, eso es algo que no es así. O sea, hay algo común en los dos, que tanto el retraso como el TEL son niños regulares, sin problemas cognitivos, sin discapacidad. ¿Entendido? Eso es lo común en los dos. Pero la causante, lo que origina eso, son dos cosas diferentes. ¿Entendido? Las terapias son diferentes, los tiempos son diferentes, las evaluaciones son diferentes. En el caso de un TEL tienen que hacerse varias evaluaciones y no es hacer evaluación en 2 o 3 sesiones, se hacen a lo largo anualmente para ver cómo va evolucionando. Entonces hay que tener en cuenta que un TEL ya es un diagnóstico clínico y eso, por lo tanto, no lo diagnostica el especialista en terapia de lenguaje, es un diagnóstico médico clínico. Tiene que hacerse un diagnóstico en función a neurólogos, con el apoyo de neuropsicólogos, etcétera. Esos diagnósticos no se hacen a nivel de terapia de lenguaje, son diagnósticos clínicos. Sin embargo, en el caso de un retraso del lenguaje, pues es mucho más sencillo y eso nosotros lo podemos evidenciar según las características que el niño va a ir manifestando, ¿no? En las consultas. Y si lo podemos evaluar, se puede evaluar también eso y es muy sencilla la evaluación, pero hay que tener un buen marco teórico para poder entender cómo evaluar y qué hacer frente a esos casos, ¿correcto? Hola. Sí, por favor apaguen sus audios, por favor, para que no haya interferencia. En algún momento voy a indicar preguntas y todas las personas que tienen preguntas, pues hacen sus preguntas. ¿Les parece? Así que si te llenes tus preguntas, escríbelas en una hojita porque llegará el momento en el cual diga preguntas y plantean las preguntas que ustedes consideren necesarias, ¿ya? Para seguir la secuencia, si no, nos vamos a perder un poquito. Bien, entonces les decía
Eso es importante identificar entre un retraso y un TEL, que son dos cosas, dos terapias completamente diferentes. Ya un TEL es un diagnóstico clínico ya. Un retraso del lenguaje no es un diagnóstico clínico. Un TEL es, amerita todo un proceso de evaluación muy profunda. Un retraso del lenguaje no. Un TEL, las terapias de intervención van a ser prolongadas. En un retraso del lenguaje son mucho más cortas. Entonces, esas vienen a ser algunas características que tenemos que tener en cuenta. Veamos aquí algunas preguntas interesantes. Bien, si ya tenemos claro qué es un retraso del lenguaje y un TEL, veamos nosotros aquí cuál es nuestro propósito comunicativo. Argumentar en favor de los criterios a tener en cuenta para el desarrollo del lenguaje oral en niños con retraso del lenguaje. Entonces, uno de los aspectos que debemos de tener en cuenta, a ver, por favor, Andrea, si apagas tu audio, uno de los aspectos que debemos de tener en cuenta vendría a ser interacción social. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta es estimulación cognitiva. Y la estimulación cognitiva se da cuando tú hablas con el niño, cuando le dices, ah, este es un elefante y el elefante vive cuando tú conversas. Porque acá también nosotros donde vive, entonces no desarrolla su capacidad cognitiva del niño. Y eso es algo que tenemos nosotros que trabajar, desarrollar la parte cognitiva del niño. Por eso te decía que Luria indica que una de las primeras etapas de auge de desarrollo cerebral se da a los 3 años. Por eso que el niño entra a inicial de los 3 años. Y es más, ¿cuándo vamos a ver nosotros donde el niño presenta esta dificultad? En inicial de 3 años, pues sí o no. Las profesoras son las primeras en darse cuenta, oye, todos están a pasar, este niñito es medio extraño, no comunica bien las cosas. La profesora va a ser la primera en dar la alerta al padre de familia, ¿cierto? Porque la profesora por su experiencia va a ver cómo están avanzando todos los niñitos, pero él no. Entonces, la primera alerta viene por ahí, por parte de la profesora. Por eso que es importante que los docentes manejen este tipo de conocimientos para que puedan hacer una detección adecuada, oportuna, ¿entendido? Y de esa manera poder hacer la derivación y de esa manera también puedan tener el apoyo respectivo en el momento indicado. Porque si dejamos que pase el tiempo, el niño se va a acostumbrar a esa conducta. Yo te pregunto, si nos acostumbramos a una conducta, ¿va a ser después fácil poder dejar esa conducta? No es fácil, es complicado. Entonces, el niño, si se acostumbra a no hablar, y si lo mantenemos así y reforzamos ese no hablar por mucho más tiempo, pues entonces el niño va a tener más dificultad para poder más adelante hablar, porque hemos reforzado una conducta inadecuada. ¿Y de qué manera tú refuerzas una conducta inadecuada como padre de familia? Cuando el niño hace esto. Dale. ¿Qué quiere? Dale. ¿Qué quiere? Dale. Entonces el papá, para que el niño no llore, no haga rabieta, no haga su berrinche, le facilita las cosas. El facilitarle las cosas, lo que genera en el padre, en el niño, es que el niño refuerce esa conducta de no hablar, de no comunicar, que su hijo es mudo. No, usted está siendo un mudo, o sea, su hijo ha nacido con buenas cuerdas vocales, pero usted, al facilitarle todas las cosas, pues está haciendo que se retrase. Bueno, pues de repente será que no quiere a su hijo, ¿no? Y como no quiere a su hijo, pues le facilita las cosas y hace que su lenguaje retrase. O sea que cuando ingrese a inicial, cuando estén en inicial, todos van a comunicar correctamente las cosas y su niñito no va a comunicar las cosas bien. Y como no le van a entender, y como usted le ha acostumbrado en casa a que señale todo, el resto no le va a entender así, pues entonces el niño va a llorar, va a patalear, va a pegar y va a empezar a tener problemas con sus demás compañeritos. ¿Se ha dado cuenta? Usted quiere eso para su hijo, ¿no? Ya me di cuenta, ya bueno, pues siga acostumbrándolo así como lo estuvo acostumbrándolo. Ahí facilítenle las cosas para que su hijo siga así
en esa ruta, pues, ¿no? Porque usted es su papá y quiere eso para su hijo, pero yo ya le expliqué cómo es la situación, ¿no? Entonces, si usted quiere eso para su hijo, pues ahí lo sigue acostumbrando así, va a llegar a primer grado, va a tener problemas de lectoescritura, porque cuando no se solucionan los problemas de lenguaje en la población infantil, estas personas tienen mayor probabilidad de desarrollar problemas de lectoescritura. ¿Usted quiere que su hijo tenga muchas altas posibilidades de desarrollar un problema de lectura y de escritura cuando esté en primer grado, ¿no? Ya me di cuenta, ya usted quiere eso como papá para su hijo, ¿no? Bueno, pues no haga nada, no lo estimule, no lo lleve a terapia, no haga nada. Usted dice que solito se le va a pasar. A mi hijo mayor era igual, pero después solito se le pasó. Señor, todos no somos iguales, ¿entendido? Si usted deja que el tiempo pase, está bien. Puede que suceda lo mismo que su hijo mayor, que solito va a superarlo, pero también corre el riesgo de un 50% de que solito no lo supere y empeore la situación y tenga mayor probabilidad de desarrollar un problema de aprendizaje de la lectoescritura. ¿Se da cuenta? Y si imagínate, si es un niño que no pronuncia la R, porque la R la tienen que pronunciar a los 6 años a más tardar, y eso es, O sea, a los 5 años un niño en el Perú debe pronunciar ya la R, pero ya a los 6 años, bueno, pues ya, ¿no? Pero ya tiene 8 años y sigue hablando así, sin pronunciar correctamente la R. Usted quiere generar una carga emocional negativa en su hijo, que todo se burle, que su hijo ya no comunique las cosas con mucha fluidez porque como no pronuncia bien, ay, no, me quedo callado porque todo se burla, ¿no? Y tú sabes que en primaria los niños son bien burlones, ¿sí o no? Por naturaleza el niño es burlón. Entonces, eso le va a afectar psicológicamente a su hijo. Si usted quiere que le afecte psicológicamente a su hijo, no haga nada. No tiene que ser nada. Pero ya, pues usted es el padre. Pero si usted en sus manos está que su hijo pueda superar esto, mejorar esto y evitarse posibles problemas más adelante. ¿Se da cuenta? Cindy, participa por favor. A ver, Cindy, ponga su audio. Cindy, le estamos hablando, ponga su audio. Preséntese. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Cindy Stephanie Robles Rodríguez, soy de Guarmey. Bueno, quise, digamos, de que aprender de este curso porque soy estudiante de educación inicial y por el momento estoy trabajando en estimulación temprana, pero estoy en cuidado de una niñita con autismo. La pequeña tiene 6 años y ella, por ejemplo, no dice las palabras correctamente. Por eso es que también me llevó a querer saber más sobre el curso de terapia del lenguaje para poder ayudarla a ella. No solamente a ella, sino que hay niñitos también que son pequeños y algunas veces pues los padres como que no le toman importancia. Dicen, no, que todavía entra al jardín para que puedan hablar. O a veces he visto niños de 3 años que no hablan y dicen, no, sí hablará cuando tenga 4 o 5 años. Y creo que no es de los padres pensar eso, sino tienen que ver también cómo el niño va evolucionando o cómo el niño debe socializar para que ellos vayan, digamos, soltándose un poquito más, porque a veces es la misma aprensión de los padres que los tienen así. Así es. Y definitivamente nos damos cuenta que es importante entonces tener conocimientos sólidos en terapia del lenguaje para poder orientarlos adecuadamente y brindarles algunas estrategias en el proceso de reeducación, ¿no? Y justamente nuestro propósito comunicativo es esto: argumentar en favor de los criterios a tener en cuenta para el desarrollo del lenguaje oral en niños con retraso. Por ejemplo, acá estoy yo jugando, haciendo una actividad lúdica con el niño, pero desarrollando su repertorio léxico semántico. ¿Correcto? Bien, describir un objetivo importante que tenemos para el día de hoy. Describir estrategias que permitan el desarrollo del lenguaje oral a partir de la estimulación multisensorial. Muchas veces creemos que el lenguaje es que hable, y eso no es lenguaje.
El lenguaje es que comprende y que exprese. Y si al expresarlo lo puede hacer oralmente, a buena hora, mejor. Por lo tanto, ¿qué tenemos que trabajar? A nivel multisensorial tenemos que trabajar visión. Por eso que trabajamos con tarjetas. Mira estas tarjetas grandes. Trabajamos con material concreto. El niño no se nota acá, pero está agarrando un material ahí. Hay que trabajar lo visual, lo auditivo y lo táctil. ¿Por qué? Porque para que tú entiendas, ¿qué tienes que tener? Un buen desarrollo auditivo. Si no tienes un buen desarrollo auditivo, no vas a entender. Por lo tanto, en la terapia del lenguaje tenemos que trabajar mucho la parte auditiva, la parte visual y la parte táctil. Nuestras estrategias no son solamente que hable, que pronuncie, eso es lo que... No nos tenemos que centrar solo en eso, sino que nos tenemos que centrar en que comprenda y exprese, y si lo puede hacer oralmente, mejor. ¿Entendido? Correcto. Y para eso debemos de buscar diferentes estrategias a nivel multisensorial. Aquí está. A ver. Pregunto, Génesis Fiorella. Lea las 3 preguntas en voz alta. No veo la pantalla que ha compartido, profesor. ¿Está compartida la pantalla? Sí. Qué raro que no lo puedas tengo. ver. Debe ser ya tu laptop porque sí lo están viendo las demás compañeras. A ver, Yané Guamaní, léanos las 3 preguntas. Buenas noches. ¿Cuál es la razón por la que un niño no quiere hablar? ¿Cuál crees tú que sea la razón por la que un niño no quiere hablar? A ver. Porque, como usted dice, no tuvo interacción y no tiene un vocabulario, ¿no? Para poder expresarse. No le han generado la necesidad por los padres, pues porque le han facilitado todo, ¿sí o no? Claro, y no conoce el significado de las palabras, ¿no? O los objetos que les rodean no lo conoce. Ahí está. Así de sencillo. Pregunta 2. ¿Qué diferencias encontramos entre el lenguaje y el habla? ¿Cuál crees tú que sea la diferencia entre el lenguaje y habla? A ver. El lenguaje, como usted dijo, es el pensamiento. Y el habla es la articulación de lo que él piensa. Magnífico, magnífico. Yo creo que usted debería ganarse una beca. A ver, vamos a ver si la Corporación Nuevo Tiempo le da una beca completa para el 2030. ¿Correcto? Muy bien. A ver, Janet, preséntese usted, no se ha presentado, díganos. Preséntese. Me presento, bueno, yo soy Janet Susana Guamaní Yogya, soy licenciada en educación primaria y me interesa bastante lo que es sobre terapia del lenguaje, estimulación del lenguaje para poder apoyar casos familiares y también para tomarlo al modo de trabajo, ¿no? En terapia del lenguaje. Correcto, bien. Tercera pregunta, lea la tercera pregunta. ¿Cuál es la población vulnerable? ¿De qué población hemos hablado nosotros? ¿De qué edad a qué edad? De terapia del lenguaje de 3 años a más. Y especialmente en la primera infancia, que son los 6 primeros años, donde vamos a encontrar la mayor cantidad de problemas de lenguaje en la población infantil. Recuerde que también los problemas de lenguaje se dan en población adulta, ¿no? Sin embargo, los retrasos de lenguaje, que es lo que estamos viendo ahora, y los TEL, se manifiestan principalmente en ese rango de edad. ¿Correcto? Menores de 3 años, sí. Correcto. A ver, entonces, si usted quiere entender correctamente, quiere darse cuenta si este niño está avanzando o no está avanzando correctamente, debe de saber básicamente cuáles son las etapas de desarrollo del lenguaje. Y aquí tenemos 2 etapas. La prelingüística, de 0 a 9 meses, y la lingüística, de 9 o 10 meses en adelante. Yo tengo que saber esto. ¿Cuál es la diferencia? En la prelingüística el niño no habla todavía, pero ya hace algunos sonidos. A ver, ¿cuál es la primera manifestación del lenguaje oral? El llanto.
Nació, lo primero que tiene que hacer es llorar, porque si no llora, uy, ¿qué pasa con ese niño? Algo está fallando, ¿sí o no? ¿Puede haber algún problema? ¿Sí o no? Si no llora. Entonces, la primera manifestación del lenguaje es el llanto. ¿Entendido? Ahora, luego el niño empieza a vocalizar, ra, 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 ¿cierto? Luego ya empieza a la silabación y la autoimitación de 6 a 9 meses. Ma, ta, 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 ja, ja, ta, 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 ¿cierto? Hoy, ¿cómo está mi bebé? Y el niño ta, 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 empieza a hacer esos. Y eso es normal, tiene que ser así. ¿Se han dado cuenta por qué a veces viene un desconocido y carga al niño cuando tiene entre 4 y 6 meses y el niño empieza a llorar? Y la mamá dice, y la niña dice, ay, seguro está menstruando, ¿para qué la dejas cargar? O tiene las manos calientes, ¿no? No es por eso, señora. Es porque el niño reconoce la voz familiar. El niño a los 5 meses todavía no ve, pero su capacidad comprensiva auditiva, como todos los días el papá y la mamá hablan, cantan, juegan con él, a pesar de que el niño tiene 5 meses, no ve, pero ya reconoce auditivamente los sonidos. Por eso que el niñito no ve, está con los ojitos abiertos, no ve a los 5 meses, pero viene la mamá y dice, ¿cómo está mi bebé hermoso, bonito, bonito? Y el niñito se excita. ¿Por qué? Porque ahí está la memoria auditiva. A ver, pero que venga una tía de visita que nunca lo conoce, venga, lo agarre, lo carga, ¡ay, mi bebé! Por naturaleza se va a asustar, pues. ¿Por qué? Porque ese no tiene esa memoria auditiva de esta persona que no conoce. Ahora ya sabes por qué los bebés lloran muchas veces cuando los carga un desconocido. ¿Te has dado cuenta? Y eso es lo que yo te decía. Hay que trabajar lo auditivo y lo visual. Para el lenguaje es importante trabajar lo auditivo y visual. Cuando el niño dice su primera palabra, vale decir, dice, papá, ya está. Tú en ese momento dices, de repente el niñito está ahí, y de repente el niñito dice su primera palabra, mamá, tú te pares, momento, este es un momento importante porque este niño ya terminó su etapa prelingüística y está empezando una nueva etapa, su etapa lingüística. Hagamos fiesta. Y ya está, haces una fiesta porque el niño ya pasó una nueva etapa de desarrollo. Ahora el niño ya está en su etapa lingüística, donde ya empieza a pronunciar palabritas. Papá, mamá, 10 meses. Ya, podemos esperar hasta los 12 meses. Y esto es importante. Escuche, Janet. ¿Qué pasa cuando un niño tiene 1 año y medio y todavía no dice papá, mamá? ¿Se quedó en qué etapa? Responda. Prelingüística. Yo digo que Janet debe llevarse la beca del 2030, definitivamente. Está muy atenta, definitivamente. Ahí está, entonces, ¿se dan cuenta? Y miren, cómo el marco teórico me permite a mí saber si este niño está avanzando o está teniendo pequeños retrasos. Porque la etapa lingüística debe de empezar, en las mujercitas empieza a los 9 meses, muchas veces, ¿ah? Ya a los 9 meses dicen mamá, otros 10, 11, ya 12 meses, pero ya con año y medio y que no diga mamá, papá, ya hay que asustarnos, hay que ponernos alerta porque algo está fallando en el desarrollo normal del niño. ¿Y qué puede estar fallando? De repente no tiene problemas auditivos, ¿se han dado cuenta? Tiene problemas visuales, tiene problemas comprensivos, ya son las primeras alertas. ¿Entendido? A ver, vamos a ver qué nos dice en este caso Jessie Aguirre. Jessie Aguirre, por favor, encienda su audio. Preséntese, preséntese. Buenas noches con todos. Soy Semi Aguirre Calopana, soy profesora de inicial y me interesa mucho lo que es terapia de lenguaje, ¿no? Para poder enseñar a los niños. La pregunta para Jessie. Jessie, ¿ya has tenido tu primer hijo todavía? Sí, tengo 2 hijitos. ¿A los cuántos meses más o menos empezó a decir su primera palabra? A ver, acuérdate. Hijita, a los 6 meses, ¿no? Decía mamá. Ya.
Pero cuando ya empezó a decir mamá, papá, y empezó a soltar todas las demás palabras ya. Sí, O sea, ya en al grupo, año ya mamá, papá. hablaba ya. Al año hablaba. Ahí está. ¿Se da? Entonces tu hijita al año ya entró a la etapa lingüística, ¿sí o no? Sí. ya entró la parte. Ahí está, ahí está. O sea, es bien claro, es bien claro. Pero ¿qué hubiese pasado si de repente tiene año y medio y todavía no decía mamá, papá y no soltaba todas las demás palabras? O sea, a partir del momento en el que ella dice mamá y empieza a soltar muchas palabritas, ya empezó su etapa lingüística ya. Y es ahí cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos lo que dice aquí, ¿no? La palabra frase. ¿Y cuál es la palabra frase? Tu hijita no te dijo de la noche a la mañana, dame agua. Te dijo, agua. ¿Sí o no? Claro. Ya, esa es la palabra frase. Una palabrita que ya tú entiendes y sabes a qué se refiere. Ah, ya está tratando de formar su oración. Agua, dale agua. Pero ¿sabes cuál es el problema, Jesse Aguirre? Que los niños de 2 años y 3 años se quedan con esa palabra frase. Y eso no debe ser así. Porque esa palabra frase tiene que desaparecer y tiene que formar oraciones. A ver, ¿quién estuvo atento o atenta? Y me dice, un niño de 3 años, mínimamente, ¿cuántas palabras debe tener su oración? ¿Quién estuvo atento? 3. Mínimo. 3, maestro. Mínimo Pero eso 3. es mínimo, está bien, está muy bien. Eso es mínimo. Entonces se busca de que un niño como mínimo diga 3. Muy bien, muy bien. YSJ. Estás con ese nombre, YSJ. Mínimo que sean 3. Pero pues un niño de 3 años puede llegar a decir oraciones de 4 a 5 palabras. ¿Qué pasa si tienes tú un niño en el aula que no llega a eso, de 3 años y medio? Ya ese es un indicador de que hay un retraso del lenguaje. ¿Te has dado cuenta? Y es un indicador que hay un retraso del lenguaje. ¿Está claro? Pues miren qué importante es conocer las etapas de desarrollo del lenguaje. Vamos con Fabiola Rojas. Fabiola, preséntate y tus conclusiones hasta este momento. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Bueno, mi nombre es Fabiola. Estoy tomando este curso por aprender un poco más. Primera vez que llevo este curso también. Actualmente yo soy bachiller en psicología y me interesa, ¿no? Mucho lo que es el área del lenguaje en niños y adolescentes. Las conclusiones que puedo tener es en cuanto a las diferencias que hay tanto en el retraso del lenguaje y el TEL, ¿no? Como es que no desarrollan esta etapa lingüística, no van a comunicar con facilidad las cosas y no van a tener tampoco esta intención comunicativa. Magnífico. Siga, siga. Ok. Vamos a encontrar también lo que son las causas, ¿no? ¿Por qué se origina esto, tanto el retraso del lenguaje como el trastorno, el TEL, ¿no? Y el primero, como dijeron, de las causas será que el padre pues no va a socializar con el niño. Y de allí también nos comentan, bueno, hasta ahora, ¿no? Lo que nos está comentando acerca de las etapas del desarrollo del lenguaje, que son 2, ¿no? La prelingüística y la lingüística, hasta ahora. ¿Y qué es lo que más le ha llamado la atención de todo esto que hemos analizado? Bueno, lo que más me ha llamado la atención es el objetivo, ¿no? Que se está realizando hoy, que es describir estrategias en cuanto al desarrollo del lenguaje oral. Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos con Arturo. Arturo, por favor. ¿Quién está con el nombre de Arturo? ¿Ya? Preséntese, preséntese. Buenas noches, licenciado. Le saluda Jessica Muñezki de Huánuco. En primer lugar, felicitarlo a usted y agradecerle por el curso tan importante que es para nosotros. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención a usted de todo esto? Cuéntenos un poquito también sobre el campo en el que usted se encuentra, ¿ya? Y de ahí, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de todo esto? A ver, coméntenos. Bueno, mi persona es técnico en fisioterapia. El motivo del curso que estoy participando es por lo que tengo una pequeña de 3 años
y tiene una dificultad del lenguaje, ¿no? El cual usted me ha sacado de duda ahora por lo que yo pensé que tenía trastornos del lenguaje o algo así, pero escuchándolo muy detalladamente el curso, veo la conclusión de que mi hijita solamente tiene una dificultad en la articulación, en el habla, ¿no? No tiene problemas de lenguaje en sí. Ella comprende, tiene intención comunicativa, sin embargo, su habla sustituye, omite algunos soniditos. ¿Debe ser así? Exacto. Ella reemplaza, por ejemplo, la T, la T por la C. No suele decir cabello, dice tabello. No dice Nicole, dice Nitol. Pero ya últimamente estábamos enseñándole a que pronuncie pues las palabras compuestas, Más ¿no? claras, ¿no? Más claras, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, mire qué interesante. Me gusta esta sección del curso porque esta partecita es mujer, casos de la vida real, van comentando sus casos y van sacando las dudas que tienen. Imagínense, si esta solamente es nuestra primera sesión, imagínense cómo será la formación de 8 meses, que es una formación muy bonita, que bueno, ya les informarán seguramente. Bien, ¿alguna pregunta que tengan ustedes? Llegó el momento de preguntas antes de seguir avanzando con la clase, que todavía tenemos que ver algunos otros aspectos más. Si tienes preguntas que hacer, este es el momento de hacer tus preguntas. Puedes plantear tus preguntas que con gusto te puedo orientar, siempre y cuando esté relacionado con lo que estamos trabajando el día de hoy, ¿correcto? Porque si no, nos vamos a ir a otros temas. Entonces, en función a lo que estamos abordando, preguntas que tengan ustedes, a ver. Profesor, disculpe, ¿me escucha? Sí, preséntese. Ya, buenas noches, soy Génesis. Quería preguntarle, siendo que tengo mi hija de 8 años y ella tiene problemas para hablar. Ella reemplaza algunas palabras, o sea, su nombre es Aixa, pero ella dice Aiza. Cuando estuvo en primer grado, su profesora, que también estudió terapia del lenguaje, le ayudó a avanzar bastante. Pero el año pasado, con todo esto de la pandemia, como que ella volvió a regresar. Retrocedió un poquito. Sí, volvió a retroceder. Ya. Y ese es por el motivo de que yo también quiero aprender sobre esto, porque ella, a pesar que tiene 8 años, como no pronuncia y no retiene mucho las palabras, o sea, las letras que yo le enseño, entonces hasta ahorita no sabe leer, y eso que ya está en tercer grado. Ya. Yo le sugeriría en ese caso que le hagan una evaluación para ver cómo está cognitivamente. De repente puede ser una niña que tenga, que sea fronteriza, que pueda tener de repente una disminución en su capacidad cognitiva, y eso de repente también está influyendo a que pueda tener dificultades a nivel de las letras, ¿correcto? Pero eso ya es aprendizaje, que sería otra ruta. Si nos centramos solamente en lo que es terapia del lenguaje, definitivamente va a ayudar muchísimo de que pronuncie correctamente los sonidos, porque de esa manera va a fortalecer su lectoescritura le va a ayudar a desarrollar su lectoescritura más adelante, ¿no? Si no mejora su pronunciación, es muy probable de que siga teniendo dificultades en la lectoescritura, porque para leer es necesario pronunciar y hablar adecuadamente. Entonces, probablemente su pequeña tenga un problema de pronunciación, una dislalia, que puede ser de tipo fonética o tipo fonológica. Ya sería cuestión de evaluarla para que puedan ver si su dislalia es fonética o es fonológica, o es una dislalia mixta, fonética-fonológica, que son problemas de articulación, para que se pueda ver qué tipo de técnicas pueden trabajar y eso le pueda permitir a ella mejorar su pronunciación, ¿correcto? Sí, porque ella aparte también escribe las letras al revés. Ya, pero eso de ahí, por ejemplo, ya se va a lo que es aprendizaje. Como se ha dado cuenta, eso de ahí está en relación a que quizás tenga dificultades a nivel de lateralidad o a nivel de percepción visual, ¿no? Pero ya es un campo que está relacionado con aprendizaje. Muy bien, qué bueno que se haya animado a poder participar y tener algunas ideas un poco más claras. Siguiente pregunta. Estamos en la sección preguntas, ¿ya? Para casos personales pueden comunicarse al 1041
50.000 en horario de atención desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y sacan su Profesor, cita disculpe. al 1.000, 40.000, 50.000, 800.000 para atención virtual. A ver, preguntas. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Luisa. Discúlpeme que entré un poco, bueno, no quiero excusas, pero es un tema que tuve que resolver. Entré justamente no sé si se me escucha, disculpe. Sí te escucho muy claro, Luisa. Sí. Ya. Entré en el momento que estaba haciendo la comparación, la diferencia entre habla y lenguaje. El habla, articulación, lenguaje, pensamiento. Pero cuando me perdí un poco con el respecto al tema, he hablado sobre el retraso del lenguaje y había una diferencia. Bueno, en este se caso, necesita una evaluación más profunda. ¿Es un problema caso de un TEL, neurológico o me equivoco? En el caso del TEL, más que un problema neurológico, es un problema por falta de maduración a nivel de diferentes áreas del cerebro, ¿correcto? Y ahí se tienen que hacer evaluaciones muy profundas médicas. Esas no son evaluaciones sencillas, pedagógicas, no, son evaluaciones médicas. Son ellos quienes sacan el diagnóstico de un TEL en un proceso de evaluación que es en forma transversal, quiere decir en varios periodos, cada cierto tiempo, para poder ver si reúne las características o no. Mientras que un retraso del lenguaje no es un diagnóstico clínico, es una dificultad en el desarrollo normal del lenguaje de un niño, y hay evaluaciones sencillas que nos pueden permitir saber en qué áreas específicas están afectados para trabajar el lenguaje. ¿Correcto? Ok, profesor. Gracias. Profesor, buenas noches. Profesor, ¿me escucha? Sí, preséntese. Profesor, le hablaste Noemí González. Profesor, quisiera hacerle una consulta. Yo enseño a niños a leer de a partir de 3 años, ¿no? Lo cual una señora me trajo a un niño porque ya se sentía, dice, preocupada, porque ella lo había matriculado en el colegio y todos los niños hablaban y su hijo no hablaba. Pedía las cosas solamente con seña y le decía, nada más, pero no hablaba nada. Ella pensó que era capricho, que el niño no quería hablar. Entonces, ella lo dejó, dice que lo dejó, y ahora ella me dice, enséñale. Yo le digo, la verdad que yo no le puedo enseñar porque lo he tenido una hora, y no, te enseña con señas nada más, no habla. Entonces, ¿cómo saber, profesor, si es o decirle si es para hacerlo ver prácticamente ya con especialistas, o enseñarles así a leer, ¿no? Escuchando estrategias? No se puede hacer nada. Le hacen un descarte auditivo, porque puede que sea sordo, como le dije hace un momento. Correcto. 1, 2. Tiene que ir al psicólogo para que en psicología le hagan una evaluación cognitiva. De repente tiene retardo mental y no se han dado cuenta. De repente tiene retardo mental leve. Entonces tiene que ir por un lado al psicólogo para que le hagan una evaluación cognitiva. Tiene que ir al médico para que le hagan una evaluación sensorial auditiva. Correcto. Para que le hagan una evaluación. De repente hay alguna estructura a nivel de su boca, paladar, que se encuentra afectada, y eso no le impide pronunciar correctamente. 3 años tiene, ¿no? 3 años tiene, ¿no? 3 años, profesor. Ya. Ahora, para 3 años todavía no se... 3 años no es necesario que el niño llegue a la lectura. Es necesario que el niño llegue a la lectura a partir de los 6 años, oficialmente según el Ministerio de Educación, y según el desarrollo madurativo de lo que plantean Piaget y Luria. Un niño a los 3 años no está en la capacidad de leer. A los 6 años recién está en la capacidad de leer. Terminando primer grado, el niño tiene que terminar de leer. Correcto. Ingresando a primer grado debe conocer las vocales y algunas letras, no todo el abecedario, vocales y algunas letras. ¿Por qué? Porque el trabajo de la profesora de primer grado es enseñarle a leer. Ahora, la lectura, ¿qué es? Que el niño tenga la codificación y decodificación de ese símbolo gráfico en forma auditiva.
Eso es lectura. Lectura no es que memorice que esta es la M, eso no es lectura, eso es memoria. Si el niño me lee acá, dice mamá, mamá, a los 3 años o 4 años le digo, ¿qué dice mamá, mamá? Muy bien, le pongo una ficha, a ver, junta, ¿cuál es la ficha que dice mamá? Eso no es lectura, eso es memoria, nada más. Lectura no es eso, lectura es codificación, decodificación del símbolo gráfico y representación auditiva de esos sonidos. Y eso recién llega a los 6 años. Lo que se sugiere trabajar en inicial es trabajar la conciencia fonológica. Más que trabajar la lectura, se debe trabajar la conciencia fonológica, porque la conciencia fonológica es prerequisito para la lectoescritura más adelante. Y eso se tiene que trabajar muchísimo en inicial. ¿Correcto? Entonces, por ahí, para que tú puedas saber cómo ayudarlo, tienes que tener las evaluaciones para que hagan un descarte. Si no tienes la evaluación, ¿qué le puedes ayudar si no sabes de qué está? ¿Cuál es el problema? De repente hasta el niño puede tener algún síntoma. Nadie se ha dado cuenta. He enseñado figuras, por ejemplo, del perro, del gato, así como usted antes dijo. Le he enseñado, pero no llega, yo le digo, este es perro, le digo, y se lo pongo en la mesa para que lo pueda señalar cuál es el perro, pero no, solamente hace señas, parece así como usted dice que no escucha. Porque no llega a muchas cosas más y no vas a obtener el resultado que tú esperas porque no tienes un diagnóstico de ese niño. Hay que tener el diagnóstico, tiene que pasar por una evaluación correcta, porque si no, no se puede hacer. Es algo importante. Cuando nosotros hacemos terapia de lenguaje, evaluamos, hacemos presunción diagnóstica y hacemos intervención en función al problema que presenta. Ojo, hacer terapia de lenguaje no es trabajar la misma técnica para todos. Uno que tiene tartamudez no es lo mismo que el que tiene problemas de pronunciación. No es lo mismo que el que tiene un problema de afasia. No es lo mismo que el que tiene un retraso de lenguaje. No es lo mismo que tiene un TEL. Eso es el número 1. Número 2, muchos creen que el cuaderno de terapia de lenguaje es uno solo. Están mal. Hay diferentes cuadernos de terapia de lenguaje para los diferentes trastornos. Así que, pues, hay que tener en cuenta que hablar de terapia de lenguaje es hablar de todo un marco teórico muy interesante, que si tú no manejas ese marco teórico, no vas a saber nada, pues. A ver, ¿qué educador, qué docente que está acá, correcto, ha sido docente de la noche a la mañana y no sabe y nunca le enseñaron a hacer una sesión de aprendizaje, un módulo de aprendizaje, una programación curricular? Nos han enseñado eso en nuestra carrera. Yo soy licenciado en educación, correcto. También soy en psicología. Y me enseñaron eso a mí, correcto. Entonces, yo para hacer mi sesión de clase sé cuántos momentos hay, sé cómo divido mi tiempo, sé mis estrategias metodológicas, sé cuáles son mis competencias, mis logros, mis objetivos, como quieran llamarlo, porque eso va a cambiar dependiendo del gobierno de turno, ¿no? Nos paran cambiando, primero es objetivo, luego competencia, luego, ya estamos así, ¿y ahora qué es? Hay que estar así a la expectativa. Viene nuevo gobierno, uy, santo Dios, ¿qué será ahora? Competencia, rutas de aprendizaje, de repente, regresamos a eso. Solo Dios sabe cuál será el futuro de este país. Bueno, la carrera de educación nos tiene así. Yo cuando estudié educación dije, bueno, para mí la carrera de educación es mi pasión, ¿ah? Pero después me puse a estudiar psicología porque me metí mucho en el campo de terapia de lenguaje y aprendizaje. Y como me metí mucho en el campo de terapia de lenguaje y aprendizaje, hay problemas de lenguaje que tienen que ser evaluados estrictamente por profesionales médicos. Y por eso que ya fue necesario para mí meterme a estudiar psicología clínica para entender mejor los problemas de lenguaje y aprendizaje desde la concepción médica, desde una terapia neuropsicológica. Por eso me metí a estudiar psicología clínica después, ¿no? Pero siempre he estado dentro del campo de lenguaje y aprendizaje, que es el campo que me apasiona, que me gusta, ¿no? Y al cual, pues, en el cual elaboro, dando terapias y también como docente. Yo no solamente soy docente, sino que también doy terapias de lenguaje y aprendizaje a pacientes, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta los diferentes problemas de lenguaje. ¿Alguna otra pregunta? Si no, sigo avanzando. Yo, profesor. Sí. ¿Puede empezar? Profesor, conozco un caso, recién he conocido un caso de un niño de 7 años. Su mamá dice que tiene problemas en la lectura y escritura porque él tiene frenillo. Ha llevado terapia de lenguaje,
pero la mamá alega que no ve un avance. El doctor le ha dicho que tiene que hacerse una intervención, un corte. Es frenectomía, se me olvidó el nombre, pero es frenectología, algo así es el nombre. Mi pregunta es, ¿cuál es el panorama que tiene un terapista de lenguaje en ese caso? Ya, mire. A ver, todas las que están con cámara, hagan esto para que yo les enseñe dónde, para que ustedes puedan ver dónde está su frenillo. Miren, acá. Saquen la lengua, muéstrenme su lengua. Ajá, muy bien. Ah. Ajá. ¿Ven esa telita? Ya. Frenillos, si se han dado cuenta, casi todos tenemos. Sin embargo, hablamos o pronunciamos bien. El detalle está que un terapeuta del lenguaje, y atiende Pilar Lina, un terapeuta del lenguaje tiene que saber claramente, tiene que identificar claramente cuándo un frenillo es un frenillo patológico, problemático. Porque hay frenillos linguales que no generan problemas. El mío, por ejemplo. A ver, yo tengo problemas para pronunciar rosa, ferrocarril, tratritritrotru, cracrecricrocru. No, a pesar de que tengo un frenillo igual que ustedes. Sin embargo, hay otros frenillos que sí son patológicos, que sí se tienen que tratar. Entonces, un terapeuta de lenguaje, número 1, tiene que saber identificar los tipos de frenillo. ¿Entendido? Y eso es lo que yo hago con mis alumnas que llevan conmigo las especializaciones de terapia de lenguaje. ¿Se te has dado cuenta que yo no vengo acá a enseñar manualidades o enseñar estas cosas, que es bonito, sí, a mí me gusta hacer, pero terapia de lenguaje es una formación con una orientación médica y por lo tanto tienes que tener esa orientación médica. Porque acá ya estás haciendo preguntas de frenillos, la compañera de derrame cerebral, ¿cómo puedo? Entonces un terapeuta del lenguaje, el terapeuta del lenguaje tiene que tener una parte pedagógica que te va a permitir a ti trabajar la didáctica y metodología con el paciente, pero un buen conocimiento clínico. Y en ese conocimiento clínico entra justamente el poder saber identificar los tipos de frenillos linguales. ¿Entendido? Yo tengo que identificar si ese frenillo lingual es patológico, problemático o no es problemático. Una vez que identifique si es problemático, ¿en qué medida es problemático? Hay subclasificaciones. Si es un frenillo sublingual, por ejemplo, si es un frenillo sublingual llamado anquiloglosia, que llega hasta la punta. No sé si han escuchado ustedes que dice, cuando se le forma el corazoncito, tiene frenillo lingual. Se le forma el corazoncito en la lengua, ya. Pero no todos los frenillos patológicos forman corazoncitos. Hay otros que no forman corazoncitos en la lengua y sin embargo no te permiten levantar la lengua. ¿Te has dado cuenta? Entonces, porque ver, frenillo es el que tiene. Si es patológico o no es patológico. Si es anteriorizado, o sea, si llega hasta acá, miren. Si la telita llega hasta la punta, ese tiene que ser operado. Porque no le permite levantar la lengua. Y por eso que no pronuncia la L, la N o la R. Porque para pronunciar la L, a ver, pronuncien la L, mírenme a mí. A ver, hagan esto. Y ahora digan, la. ¿Te das cuenta que para la L tengo que levantar? Pero si tengo la telita acá hasta la punta, no voy a poder levantar. Entonces tengo que ver si es anteriorizado o posteriorizado. Es más, mira, te cuento. Y esto es un chismecito para ti. Cuando nacen los niños, hay algunos niños a los que el doctor les tiene que cortar el frenillo ni bien nacen. ¿Sabes por qué? Porque su frenillo es tan anteriorizado que no le permite mover la lengua y cuando el niño va a succionar el pezón de la madre, no puede succionar porque el frenillo no le permite. ¿Y de qué se va a alimentar el niño? Va a morir, pues. Por eso que hay niñitos que ni bien nacen, automáticamente por el tipo de frenillo que tienen, le hacen el corte. Hay otros que esperan a que le hagan el corte a los 3 años, porque su frenillo sí le permite masticar, sí le permite deglutir, sí le permite comer, o sea, no le permite pronunciar bien, porque hay que esperar a los 3 años y medio. Otros a los 5 años, y otros nunca los operan y nunca pronuncian también.
Entonces, si tu pregunta es, ¿qué hace en ese caso el terapeuta de lenguaje? Primero identifica, luego clasifica el tipo de frenillos. Y una vez que identificó y clasificó, dice, este sí necesita operación, este no, con terapia puede mejorar. Este necesariamente es operación. Y luego trabaja técnicas para que pueda para que pueda la lengua tener buen movimiento. Ojo, porque acá viene el otro problema. Y apunta, por favor, Pilar Nina, este otro problema. Muchos creen que cortándole el frenillo ya va a pronunciar la R. No, pues, tiene que ir a terapia. Es como tú. Por ejemplo, nunca has utilizado correctamente tu pie. Ha estado enyesado. Te sacan el yeso. A ver, camina. ¿Vas a poder caminar? No, pues tienes que ir a terapia de física para rehabilitar. Entonces, acá está el gran error. Te cortan el frenillo, ya está, con eso va a pronunciar. No, ¿qué va a pasar? Se va a pegar nuevamente y no va a pronunciar. Que tiene que ir a terapia de lenguaje para que el terapeuta le enseñe a hacer los movimientos adecuados para la pronunciación. Mira todo lo que tiene que saber un terapeuta de lenguaje. ¿Te quedó clarito, Janet Guamaní? Sí, profesor, ¿le puedo hacer otra pregunta? ¿Qué importancia tienen los dientes? ¿Qué importancia tienen los dientes en cuanto a la articulación de las palabras? Por ejemplo, un niño que dice... Muchísima. Que dice elefante. Ya, O sea, para que tengas ¿qué importancia? Ya. Cuando pronunciamos sonidos, hay sonidos que son bilabiales. Empezamos. Hagan así su boca. Sus labios, junten sus labios. Mano acá. A ver todas. 1, 2, 3. Muy bien, Sonia Valentín. Ya. Yo voy a decir papá. Pa, pa. La P es un sonido que se produce por los labios. Si tú tuvieras acá una fisura labial, vas a tener problemas para la pronunciación de la P. ¿Entendiste? Segundo ejemplo. Aquí, mira. Lengua entre los dientes. Ahí. Vibren. Pon tu dedito acá, a la altura de tus dientes, acá en tus molares. Si sientes que tu dedito vibra, lo estás haciendo bien. Si no sientes que tu dedito vibra, hay que practicar bastante para que puedas hacer. Acá, no acá, algunos están poniendo acá, no señorita, acá a la altura de tus molares, acá, baje su mano señorita, está acá, está sacando el cerumen, acá les he dicho, acá, ya ahí, en tu molar, posición de la boca. Carmelita, estás poniéndolo muy acá. Carmelita, estás poniéndolo acá. Ajá, ahí. No es acá, es acá. Ahí. Mírenme. Ya, dientes así. Lengua entre los dientes. Dado. Da, de, di, do, du. La D es dental. Se pronuncia entre los dientes. No tengo las dentales ahí que voy a pronunciar la D, pues. ¿Te diste cuenta? Entonces, si hay una deformación en mis estructuras, va a haber, por naturaleza, una deformación en la pronunciación. Ya está claro ya. Está claro. Correcto. Esto es importante. Un momento, por favor, que ya vino un invitado especial que tenemos para la clase del día de hoy. Ya, entonces, te va quedando claro. ¿Alguien tiene alguna duda para terminar la sección de preguntas? Profesor, una pregunta. ¿Por qué hay niños que no pueden pronunciar las vocales cerradas, como la E y la I? ¿Cuál es la causa? Pueden ser, mira, toda pronunciación, y esto lo vamos a aprender muy bonito en la especialización, toda la pronunciación por dos cosas.
porque tienen problemas para poder mover correctamente su lengua, sus dientes, o 2, porque tienen problemas para discriminar el sonido. Y es muy común que los niños confundan la E con la I auditivamente. 1, 2. Y a nivel de pronunciación es muy común que los niños no puedan tener los movimientos adecuados para la correcta pronunciación. Entonces, habría que ver dónde está el problema. En uno de esos dos puede estar el problema. ¿Correcto? Ahí. Entonces, para poder ir avanzando, ¿se ha dado cuenta entonces el panorama que representa la terapia del lenguaje? No es algo tan sencillo, ¿ah? O sea, si pensábamos que era algo sencillo, la terapia del lenguaje tiene su campo médico y su campo clínico que un buen terapeuta del lenguaje debe de manejar. ¿Qué le parece a ver todo lo que hemos visto acerca de la terapia del lenguaje? Dora Ramírez. Dora, ¿se encuentra? Dora Ramírez. Sí, buenas noches. Bien, buenas noches. Permítame presentarme. Mi nombre es Dora Isabel Ramírez. Yo soy de Ayacucho. Soy licenciada en educación primaria. Y bueno, estoy muy interesada en el curso. Estoy viendo que es muy interesante. Les felicito por todos los alcances. No, y más que nada lo hago porque yo año tras año trabajo con niñas de primer grado. Y le puedo decir que cada año tengo 1, 2 niñas que vienen con el problema del lenguaje. Por ejemplo, se me es para mí muy complicado que la niña, ya cuando estamos logrando la lectura, escritura, la niña pronuncia, ¿no? En vez de decir carro, dice calo. Entonces, el problema es en su escritura. La niña escribe como está hablando. No escribe carro, sino calo, ¿no? Y ese problema es, pues, para mí, exacto, no es un problema, sí. Y bueno, muchas veces cuando uno, pues, desconoce, ¿no? Qué hacer, prácticamente se nos va de las manos. Y es por eso mi interés por aprender estos, ¿no? Detectar estos tipos de, tipo de problemas. Y bueno, aparte de ello, también hay niñas con diferentes habilidades, ¿no? Que pronuncian las palabras, pues, con muchas dificultades. Y es por ello que, bueno, estoy aquí en el curso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, definitivamente un problema del lenguaje o un problema del habla puede traer problemas de aprendizaje. Muchas gracias por su participación, poder participar en esta formación de 8 meses. Karin Sandy, qué gusto poder encontrarte por aquí. Jacqueline Rosemary, también qué gusto. Jacqueline ha sido mi alumna, se ha formado en algún momento conmigo. Karin, qué gusto. Cuéntame un poco. A ver, Karin, tú sí tienes tus materiales. Karin ya está preparada ya para empezar su terapia. Pon tu audio, por favor, Karin. Karin también conoce un poco la forma de trabajo. A ver, danos tus testimonios de vida, Karin. ¿Qué tal? Ponga su audio, ¿Cómo está, Karin. profesor? ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Bueno, yo soy Karin ¿Cómo Méndez estás? Castillo. Buenas noches. Ya estás Buenas haciendo noches. lectura de tus ya estás haciendo Sí, lectura de tus libros, ya estás viendo tus materiales, todo para hacer la terapia. ¿Qué te parece? A ver, cuéntame. tengo algunas preguntas, pero ya mañana le voy a estar diciendo en la clase que tenemos. Bueno, Ya, magnífico, magnífico. me voy a presentar aquí bueno, en el día de hoy. Yo soy docente de educación secundaria, lengua y literatura. Muy aparte en este caso, también enseño en colegio particular lo que es primaria, pero siempre me ha llamado en este caso la atención de aprender debido a que me he encontrado hasta en secundaria, alumnos que no pronuncian bien, que tienen ese problema, hasta tengo alumnos de inclusión, en que parece que estuvieran, no parecía un niño de secundario, un adolescente, sino que su nivel de aprendizaje, su ritmo, es de otro nivel, de otra edad mental, en este caso. Y también, y en primaria se encuentran esos problemas. Y
Por eso me he animado como docente a aprender más lo que es terapia del lenguaje. Como dice usted, es Ya distinto la Karin maneja un terapia, poco la... ¿Sí? es distinto la terapia del lenguaje que la estimulación, como dice. Y esa parte de la logopedia es muy interesante, que se relaciona a lo que es terapia del lenguaje. Ujú. Así es, así es. Muy bien, Karin, sí, qué gusto que, y el hecho de que tú seas de lengua y literatura es un punto a favor en la terapia del lenguaje porque trabajamos mucho lo que es fonética, trabajamos mucho lo que es lingüística, así que ahí tienes un punto a favor en lo que viene a ser la terapia del lenguaje en tu caso, ¿no? Bien, Sí, yo te porque espero el día de mañana en clase, ¿eh? ¿Sí? del Dime, diploma dime. sí. En la universidad, cuando estaba aprendiendo lo que, bueno, en este caso la carrera de educación, tenía un curso que era de Ujú. fonética, que la Ya. posición de pronunciar los Ah, sonidos y también eso, exacto. yo siempre cuando hago en mi clase de comprensión lectora en comunicación, trato eso, que el alumno pronuncie, y ahí veo que demoran, que deletrean, y ahí tengo siempre ese problema con ellos. Claro, claro. Bueno, ya en todo caso tú ya tienes tus materiales, andas haciendo las lecturas, ya conoces la metodología de trabajo, así que siempre hay disponibilidad para resolver todas las preguntas. Mañana nos estamos viendo contigo, Karin. Qué gusto. Jacqueline Rosemary. A ver, ¿estás o no estás, Jacqueline Rosemary? Bueno, profesor, sí. Qué gusto poder verte, Jacqueline Rosemary. ¿Qué haces? Bueno, yo ahorita soy ya egresada de la carrera de Claro. psicología y ya, sí, ya pronto ya voy a sustentar para ser licenciada en realidad en la carrera de psicología. Hoy día, por ejemplo, me ha encantado su charla. De por sí, usted ya es un excelente profesor. He ido en realidad en varios cursos de usted. Sí, También sí. me he estado asesorándome con otras amistades también referente a lo que es lenguaje. Siempre me he complementado mucho el tema de lo que es la psicología con el lenguaje, porque como usted lo mencionó, tienen bastante correlación y bastante complementación, porque justamente por el tema ahorita de la pandemia que se está dando, muchos niños han venido en consulta de manera online. Y Sí. uno de los casos que a mí sí me sorprendió mucho era un niño, ¿no? Que los padres me indicaban a mí, ¿no? Mi hijo hablaba muy bien, muy normal a la edad de los 3, ahora que tiene 4 años, de la noche a la mañana empezó a tartamudear y no quiere hablar, ¿no? Ahí lo que yo implementé en realidad con ese niño, yo le expliqué un poco, ¿no? Si es recientemente, entonces no estamos hablando mucho de una tartamudez en realidad como tal, ¿no? Y aparte implica mucho, porque algo sí lo que me llamó mucho la atención es que el niño se tapaba mucho la boca, no quería hablar, no quería conversar. Cuando quería hablar conmigo y yo poder interactuar con él, tenía que ser bien lúdica y eso que quería hablar de manera muy minuciosa. Así se escondían de los padres de familia en realidad. Y era así, era bien complicado hasta que fue segunda, tercera sesión, que poquito a poquito empezó a tener esa confianza conmigo como la terapeuta. Pero cómo es así en realidad y de un niño en realidad, ¿no? Y yo le expliqué que implica bastante y también le expliqué mucho del estrés que mayormente ahora nuestros niños están pasando. Porque si bien sabemos el desarrollo es fundamental, pero a esa edad mayormente implica lo que es la interacción social. Ahorita ellos muchos por el tema de tecnologías, por la pandemia, no se está dando. Y bueno, y ahora que veo acá a profesoras, ¿no? Ellos sí me imagino que me darán la razón en el tema de lo que es la interacción, porque sí, yo he visto mucho esos casos, porque sí he tenido niños de 3, de 4, de 5 años, de 6 y de más edades, hasta incluso hace poco atendí a una niña de 8 años que tenía dificultad con la L y también con la R. Pero ella implicaba mucho también que se le dificultaba mucho poder interactuar con las demás personas. Era muy introvertida y así simplemente fuimos abordando lo que es la sesión, ¿no? Pero sí me ha encantado y he podido complementar, ¿no? Algo que sí me encantaría poder aprender bastante más en este diplomado, ¿no? Que voy a llevar, es el tema de
de la tartamudez, la disfemia, cómo se está desarrollando, porque eso es lo que a mí me falta en realidad para poder complementar. Y como leía el temario, bueno, llevaré todo así como un recuerdo de todo lo que he estudiado con usted, porque ya un buen tiempo que, como bien dice, un profesional nunca deja de aprender, siempre es bueno poder recordar lo aprendido. Sí, yo me acuerdo que tú llevaste la formación de dislalia, intervención fonético-fonológico, ¿no? Hace ya buen tiempo ya atrás. Qué bueno volver a verte después de mucho tiempo, tanto a Jacqueline, qué gusto me va a dar volverte a verte, igual Karim, y de pronto también otras alumnas que quieran incorporarse. Nosotros, o Nuevos Tiempos, está empezando su grupo de terapia de lenguaje, y obviamente el profesor que va a estar con ustedes voy a ser yo, el 9 de abril. El 9 de abril está empezando la formación en terapia de lenguaje, es una especialización que tiene una duración de 8 meses, perdón, de 8 meses, correcto, y donde vamos a ver todo lo que es los diferentes trastornos del lenguaje, elaboración de materiales, elaboración de cuadernos, aplicación de instrumentos de evaluación, correcto, y estrategias de intervención. Bueno, ya el día de hoy hemos tenido una primera cercanía, ya saben quién es el profesor, ya saben cómo es su metodología de trabajo, creo que también ya se van con una idea de cuando una persona domina bien, cuando una persona domina más o menos y cuando una persona solamente es teórica acerca de un tema en particular. Para mí ha sido un gusto en realidad poder compartir el día de hoy esta experiencia y como les decía, para mayores informes pueden comunicarse con la señorita encargada Janet, correcto, para que les pueda dar información detallada sobre los costos, pero como les dije, empezamos este 9 y ya falta muy poco para poder empezar, correcto, y lo que vamos a hacer es formar a personas que están interesadas en poder brindar este apoyo a población que tenga esta dificultad. Como te dije, el curso es teórico práctico, la formación, perdón, es formación teórica práctica, enseñaremos a hacer cuadernos, enseñaremos a hacer algunos materiales, nos enfocaremos en el proceso de evaluación, en el manejo de estrategias, así como también en la aplicación práctica de muchos temas que vamos a ir nosotros desarrollando durante todo este periodo. Así que las invito a esta formación que va a estar muy interesante. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, y hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Muy interesante este tema, profesor. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Gracias por el tema. Gracias. Gracias.